¿Cuál de todas?, preguntó la casamentera con la pluma suspendida sobre el libro de registro. Él no miró los 10 retratos dispuestos ante él sobre el escritorio. No echó un vistazo a los árboles genealógicos, las cifras de las dotes, ni las miniaturas pintadas por los mejores artistas de la capital. Su mirada lo traspasó todo: la seda, los títulos, la perfección cuidadosamente seleccionada, y dijo con una voz que hizo temblar las llamas de las velas: «Ninguna de ellas. Deme a la que no me mostró, deme a la que nadie quiso». La mano de la casamentera se detuvo. «Su excelencia, no comprendo». «Comprende perfectamente». Sus ojos eran del color del hierro en invierno y contenían una paciencia más aterradora que la furia. Siempre hay una: la que la familia esconde, de la que se avergüenzan, la que no consideraron digna de ser presentada. Deme a esa. ¿Qué harías si el hombre más poderoso de México ignorara cada belleza, cada fortuna, cada pedigrí perfecto puesto ante él y exigiera a la mujer que el mundo había desechado? Si se arrodillara ante la paria de la sociedad y susurrara: «La he buscado mi vida entera». Bienvenidos de vuelta a Corazones Aristocráticos, mis amigos. Los he extrañado. Antes de comenzar la historia de esta noche, díganme desde dónde me escuchan. Ciudad, país, zona horaria. Quiero saberlo. Saber que están ahí, escuchando junto a mí, hace que esto se sienta como algo especial. La historia de esta noche tiene lugar en la primavera de 1884. Durante la temporada social de la Ciudad de México, ese deslumbrante y despiadado mercado donde las familias gastaban fortunas para exhibir a sus hijas ante hombres elegibles, y donde el valor de una joven se medía en belleza, dote y linaje. Es una historia sobre una mujer que no tenía ninguna de esas cosas y el duque que la deseaba precisamente porque no las tenía. Pero también es una historia sobre lo que sucede cuando alguien decide que eres invisible. Cuando las personas que más deberían amarte eligen, en cambio, borrarte. Y lo que sucede cuando un hombre, el más poderoso, el más temido, el más cotizado de México, mira hacia el vacío donde se suponía que debías desaparecer y dice simplemente: «La veo». Aquí es donde comienza nuestra historia. La familia Pimentel ocupaba una estrecha casona en la calle Orizaba durante la temporada. No en la zona más de moda, pero lo suficientemente cerca de la colonia Roma, como para que doña Violeta Pimentel pudiera presumir de proximidad a la grandeza sin el gasto de alcanzarla realmente. Don Ricardo Pimentel era un hacendado de modestos recursos y ambición aún más modesta, un hombre que había pasado su vida administrando discretamente una pequeña hacienda en Hidalgo, y que consideraba el caos de la Ciudad de México con la resignación cansada de quien sabía que había perdido la guerra mucho antes de que se librara la primera batalla. Su esposa, sin embargo, tenía ambiciones suficientes para ambos. Doña Violeta había sido hermosa en su juventud y nunca había perdonado del todo al mundo por permitir que esa belleza se desvaneciera. Lo que quedaba era afilado: pómulos afilados, lengua afilada, ojos afilados, que podían calcular los ingresos de un hombre en un radio de 50 pesos de oro desde el otro lado de un salón de baile. Le había dado a don Ricardo 3 hijas. 2 de ellas, creía, eran inversiones. La tercera era un gasto que ya no podía permitirse. Georgina tenía 21 años, de cabello dorado y mejillas con hoyuelos, con ese tipo de encanto practicado que podía hacer que un hombre sintiera que era la única persona en la habitación. Leticia tenía 19, de cabello oscuro y etérea, con un talento para el pianoforte que su madre desplegaba como artillería en cada reunión social. Eran, en la estimación de doña Violeta, su mejor esperanza para escalar la escalera social a la que se había aferrado durante toda su vida de casada.
Y luego estaba Clementina. Clementina tenía 23 años. Tenía los tranquilos ojos cafés de su padre y los pómulos angulosos de su madre. Pero donde esos rasgos se combinaban en Doña Violeta para crear algo llamativo, en Clementina producían algo que la alta sociedad solo podía describir como interesante. No era fea, era peor, era insignificante. En un mundo que exigía que las mujeres fueran hermosas o invisibles, a Clementina se le había asignado la última categoría antes de que tuviera la oportunidad de demostrar lo contrario. Los ingresos de don Ricardo, de 12,000 pesos de oro al año, eran respetables pero no generosos, y el costo de lanzar a 3 hijas era ruinoso. Había que tomar decisiones. Doña Violeta había tomado las suyas. Georgina y Leticia asistirían a cada baile, cada cena, cada evento que la temporada ofreciera. Usarían los vestidos nuevos, viajarían en el carruaje. Clementina se quedaría en casa, no oficialmente, por supuesto. Oficialmente, Clementina estaba indispuesta. Sufría de una salud delicada que requería descanso y tranquilidad. Esta era la historia que doña Violeta contaba a cualquiera que preguntara, y muy pocas personas preguntaban, porque muy pocas personas recordaban que la familia Pimentel tenía 3 hijas en lugar de 2. En realidad, la salud de Clementina era perfectamente buena. Lo que no estaba bien era su guardarropa, vestidos de hacía 3 temporadas en colores elegidos para hacerla desaparecer contra cualquier fondo en el que se encontrara. Lo que no estaba bien era su esperanza, que había muerto tan silenciosamente que no había notado su fallecimiento. En esta noche en particular, Clementina estaba sentada sola en el salón de arriba con un volumen de Wordsworth, mientras su madre y sus hermanas se preparaban para el baile de la Marquesa de Querétaro. Podía oírlas a través del piso de madera, la risa brillante de Georgina, las escalas de Leticia en el pianoforte, la voz de doña Violeta dando órdenes como un general organizando a sus tropas. La casa olía a agua de rosas, almidón de plancha y a esa desesperación particular que acompañaba cada noche de la temporada. Clementina pasó una página. Había leído ese poema en particular tantas veces que las palabras se habían convertido menos en lenguaje y más en textura. Una aspereza familiar bajo sus dedos, un ritmo que coincidía con su respiración. No sentía lástima por sí misma. La autocompasión requería la creencia de que las cosas podrían ser diferentes, y Clementina había renunciado a esa creencia 2 temporadas atrás, cuando asistió a su primer y único baile, y pasó toda la noche de pie contra la pared, viendo a otras mujeres bailar, sintiéndose cada vez más transparente con cada hora que pasaba. Tenía 23 años, soltera, insignificante, y había hecho las paces con ello, o eso se decía a sí misma en noches como esta, cuando la casa se vaciaba a su alrededor y el silencio se asentaba como el polvo. Ahora es importante entender algo sobre la temporada social de 1884 en la Ciudad de México. No era simplemente un calendario de fiestas, era un motor económico de proporciones asombrosas, un mercado donde los seres humanos eran las mercancías y las dotes eran la moneda. Las familias gastaban rutinariamente entre 5,000 y 20,000 pesos en una sola temporada, en vestidos, carruajes, alquiler de casonas, flores, comida y las interminables obligaciones sociales que lubricaban la maquinaria de los casamientos aristocráticos. Para una familia como los Pimentel, con 12,000 pesos al año y 3 hijas, las matemáticas eran brutales. Cada vestido era una apuesta, cada baile era una inversión. Y cada hija que no lograba asegurar una oferta era una pérdida que se acumulaba con intereses temporada tras temporada, hasta que los recursos de la familia se agotaban y la hija en cuestión era discretamente reclasificada de disponible a excedente. Clementina era un excedente.
No sabía, no podía saber, que en ese mismo momento, en un estudio revestido de caoba y la silenciosa violencia del dinero viejo, un hombre que la había estado buscando durante 3 años estaba a punto de encontrarla por fin. Su nombre era Alejandro de la Vega y era el 7º duque de Montebello. Decir que Alejandro de la Vega era poderoso sería como decir que el sol de mediodía calienta. Tenía 34 años, poseía 420,000 pesos de oro al año, 3 haciendas, un escaño en la Cámara de Senadores y una reputación que hacía que las madres abrazaran a sus hijas con más fuerza y los padres buscaran su tequila. No era guapo en el sentido que la sociedad entendía la palabra, no era rubio, ni de hoyuelos, ni encantador. Era algo completamente diferente, alto, de hombros anchos, con una mandíbula que parecía tallada en la misma cantera que su palacio ancestral, y ojos del color de un cielo de invierno antes de nevar, fríos, claros, que no se perdían nada. Había sido el soltero más codiciado de México durante 12 años, y en ese tiempo había rechazado a cada mujer que le habían presentado. No con rudeza. Alejandro de la Vega nunca era rudo. La rudeza implicaba emoción, y la emoción era un lujo que no se permitía en público. Simplemente miraba, evaluaba y seguía adelante, con la eficiencia silenciosa de un hombre que sabía exactamente lo que quería y aún no lo había encontrado. Esa noche estaba sentado frente a la señora Elena Villarreal, la mejor casamentera de la Ciudad de México, una mujer que había negociado uniones entre algunas de las familias más poderosas del país y había rechazado sistemáticamente a cada candidata que ella había pasado 3 meses reuniendo. La primera era la señorita Honoria Cárdenas, de 19 años, hija del conde de Salvatierra. No, la segunda, la señorita Francisca de la Parra, de 21 años, heredera de una fortuna naviera. No, de la tercera a la 10ª siguieron en rápida sucesión. Mujeres hermosas, mujeres cultas, mujeres ricas, mujeres con título, cada una descartada con un monosílabo que le costaba a la señora Villarreal otro hilo de su compostura profesional. «Su Excelencia», dijo cuando el 10º retrato fue apartado, «le he presentado a las mejores jóvenes de esta temporada. Sin ninguna de ellas, me ha presentado a las mujeres que sus familias querían que me presentara». Se inclinó hacia adelante. La luz de las velas capturó los ángulos afilados de su rostro y los convirtió en cuchillas. «Quiero a la que no me presentó». La señora Villarreal lo miró fijamente. En 30 años de arreglar matrimonios, nunca había recibido una petición así. «Disculpe, no le entiendo». «Toda familia tiene una, señora Villarreal, la hija que esconden, la que es demasiado sencilla, demasiado mayor, demasiado callada, demasiado extraña, demasiado pobre, demasiado enfermiza, demasiado algo. Aquella por la que se han dado por vencidos». Su voz era firme, mesurada, completamente controlada. «La quiero a ella». «¿Pero por qué?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Uno no le preguntaba a un duque por qué, uno simplemente hacía lo que él deseaba y enviaba la cuenta. Alejandro de la Vega la miró durante un largo momento. Cuando habló, su voz era más baja y de alguna manera eso la hacía más peligrosa. Porque una mujer que el mundo ha desechado entenderá lo que significa ser reclamada, y sabré con absoluta certeza que cuando me mire me verá a mí, no el título, no la fortuna, no el poder, a mí. Ahora necesito hacer una pausa aquí y contarles algo que el duque no le dijo a la señora Villarreal, porque Alejandro de la Vega no era un hombre que compartiera sus razones con nadie, y esta razón en particular era una que había guardado durante 3 años. 3 años antes, en la fiesta de jardín de la condesa de Durango, Alejandro había visto a una mujer que no pudo olvidar. Estaba sentada sola bajo un sauce llorón, leyendo,
mientras el resto de los invitados desfilaban por el césped en sus actuaciones sociales. Llevaba un vestido azul pálido, casi gris, y estaba tan absorta en su libro que no se dio cuenta cuando el viento levantó las páginas de su regazo y las esparció por la hierba. Él la observó perseguir esas páginas con una alegría tan desinhibida, tan completamente carente de la autoconciencia que infectaba a todas las demás personas en esa fiesta, que algo en su pecho se había movido como una llave girando en una cerradura. Ella se reía. Su cabello se había soltado, sus manos estaban manchadas de tinta. Y luego desapareció. Indagó discretamente, con cuidado, a través de canales que no invitaran al chisme, pero nadie en la fiesta de la condesa pudo identificar a una joven leyendo bajo un sauce. Había sido tan completamente invisible que no había dejado rastro. No sabía su nombre, no conocía a su familia, solo tenía su rostro, anguloso, inteligente, vivo de una manera que ningún otro rostro había estado jamás, y un único vistazo del libro que había estado leyendo. Wordsworth, las baladas líricas. Durante 3 años la buscó. Asistió a eventos que despreciaba, escudriñando multitudes en busca de ese rostro. Coleccionó libros, primero de Wordsworth, luego otros, construyendo una biblioteca para una mujer cuyo nombre no conocía, con la fe de que la encontraría y que cuando lo hiciera querría que ella lo tuviera todo. Era obsesivo, era irracional, era lo único real que había sentido en 12 años de ser el duque de Montebello. Cuando contrató a la señora Villarreal, no fue, como ella creía, un capricho. Fue su última y más desesperada estrategia. La mujer que había visto había sido invisible en un evento social, pasada por alto sin acompañante, inadvertida. Si era el tipo de mujer que las familias escondían, entonces una casamentera que se especializaba en conocer los secretos de cada familia sería su mejor oportunidad para encontrarla. La señora Villarreal tragó saliva. Haré las averiguaciones, Su Excelencia. Tiene 3 días. Encontró 3 familias dispuestas a reconocer a sus hijas ocultas. El duque de Montebello rechazó a las 2 primeras. Una heredera tísica de Guanajuato y la hija de una viuda de Puebla. Ningún rostro coincidía con el de su memoria. El tercer expediente era el de la señorita Clementina Pimentel, de 23 años, de la calle Orizaba, la hija que doña Violeta no había considerado digno de mencionar. La señora Villarreal había incluido una breve descripción física, como era su práctica. Ojos cafés, facciones angulosas, alta para ser mujer, de disposición tranquila. La mano de Alejandro se detuvo en la página. Esta. Lee. La señora Villarreal parpadeó. Yo no podría decirlo, Su Excelencia. Su familia no mencionó ningún logro en particular. Averigüe si lee a Wordsworth. La investigación, realizada a través de una discreta conversación con una sirvienta de los Pimentel, confirmó lo que Alejandro ya sabía. La señorita Clementina Pimentel leía vorazmente. Wordsworth era su favorito. Ella, dijo Alejandro, y su voz llevaba el peso de 3 años de silencio finalmente roto. Envíe la invitación. ¿La invitación, Su Excelencia? Al baile de la Marquesa de Querétaro. Asegúrese de que la señorita Pimentel asista. Hizo una pausa en la puerta. Y, señora Villarreal, asegúrese de que no sepa que yo la pedí. Quiero ver quién es cuando cree que nadie la está mirando. Necesito estar seguro. La invitación llegó a la calle Orizaba un martes por la tarde, llevada por un lacayo con la librea de los Querétaro. Estaba dirigida, imposible e inexplicablemente, a la señorita Clementina Pimentel. Doña Violeta la abrió, como abría toda la correspondencia de la casa, y su rostro sufrió una serie de transformaciones que habrían sido cómicas si no fueran tan reveladoras. Confusión, sospecha, cálculo
Y finalmente, una renuente aceptación, porque uno no rechazaba una invitación de la marquesa de Querétaro sin consecuencias que ni siquiera doña Violeta podía permitirse. «Asistirás», le dijo a Clementina, como si le estuviera imponiendo un castigo en lugar de un privilegio. «No puedo imaginar por qué te han incluido, pero asistirás, y no avergonzarás a esta familia». Clementina miró la invitación. Su nombre estaba escrito con una caligrafía elegante, y por un momento no pudo procesar la realidad. Su nombre en una invitación a un baile al que le habían dicho que nunca asistiría. «No tengo nada que ponerme», dijo en voz baja. «Usarás el de seda gris». El tono de doña Violeta dejó claro que no era una discusión. El vestido de seda gris tenía 3 años, estaba pasado de moda y era del color de la resignación. Haría a Clementina aproximadamente tan visible como el papel tapiz, lo cual era, por supuesto, precisamente el punto. Quiero hacer una pausa aquí y decirles algo sobre lo que le hace a una persona ser sistemáticamente borrada. Clementina no era tonta, de hecho, era notablemente inteligente, una lectora voraz, una observadora aguda, una mujer cuyo exterior tranquilo ocultaba una mente que nunca dejaba de trabajar. Pero la inteligencia, en 1884, no era una cualidad valorada en las mujeres. Se toleraba en el mejor de los casos, se temía en el peor, y en el caso de Clementina simplemente se ignoraba. Lo que doña Violeta había hecho, la deliberada campaña de negligencia, el cuidadoso borrado de la presencia de su hija mayor de cada ocasión social, el mensaje implacable de que Clementina no valía la inversión. No había roto a Clementina. Había hecho algo más insidioso. La había convencido de que su madre tenía razón. El baile de la marquesa de Querétaro se celebró el primer sábado de mayo en una casona de la colonia Roma que resplandecía con una luz de velas visible a 3 calles de distancia. El salón de baile era enorme. Techos dorados, mármol pulido, candelabros de cristal que esparcían la luz como lluvia helada. 300 miembros de las familias más poderosas de la Ciudad de México estaban presentes. El aire olía a cera de abeja, perfume francés y ese particular dejo de ambición competitiva que definía cada reunión de la temporada. Clementina se quedó cerca de la entrada e intentó recordar cómo respirar. Tenía razón sobre el vestido de seda gris, contra el mar de muselina blanca, satén azul pálido y tul color de rosa que llenaba el salón, ella desaparecía. Las mujeres pasaban a su lado sin verla. Los hombres miraban a través de ella como si fuera un panel de vidrio. Era un fantasma en una fiesta a la que no debía asistir, y lo absurdo de su presencia, después de todos los meses de ausencia forzada, todas las noches pasadas a solas con Wordsworth, se posó sobre ella como un peso. Encontró un pilar cerca del borde de la pista de baile. Se posicionó detrás de él con la facilidad practicada de una mujer que había dominado hacía mucho tiempo la geometría de la invisibilidad, y observó. En esto era buena, en observar. En 3 temporadas de estar de pie contra las paredes y sentada en los rincones, Clementina había desarrollado un ojo para la mecánica del mundo social que habría hecho envidiar a un espía. Podía leer una negociación matrimonial en la inclinación de un abanico. Podía identificar a un cazafortunas por la forma en que sostenía su copa de champaña, siempre con demasiada fuerza, como si temiera que alguien se la quitara, lo que invariablemente harían junto con todo lo demás. Podía predecir qué parejas se comprometerían para junio con una precisión que rozaba lo sobrenatural. Notó que la hija de doña Angélica de Arango estaba siendo alejada del joven Cárdenas. Demasiado poco dinero, demasiada ambición. Notó que la esposa del conde de Orizaba no le había hablado a su marido en toda la noche, y que el valet del conde había sido visto saliendo de una sombrerería en el centro,
lo que sugería una amante cuyos gustos excedían la discreción del conde. Notó todo esto, lo catalogó, lo archivó en la vasta biblioteca de comportamiento humano que llevaba en su mente, y se dijo a sí misma que esto era suficiente, que observar era suficiente, que una vida observada seguía siendo una vida vivida. Georgina estaba en su tercer baile de la noche, su cabello dorado atrapando la luz de las velas, su risa elevándose sobre el cuarteto de cuerdas, como el canto de un pájaro diseñado para atraer al compañero más valioso de la sala. Leticia estaba al pianoforte, atrayendo a una pequeña multitud con un nocturno de Chopin que tocaba con más habilidad técnica que sentimiento. Doña Violeta circulaba, con la sonrisa fija, sus ojos calculando el costo de cada interacción como un prestamista calcula los intereses. Nadie miraba a Clementina. Nadie miraba nunca a Clementina. Y entonces la sala cambió. Fue sutil al principio, un cambio en el aire, una onda de conversación susurrada que se extendió por el salón como una piedra arrojada en agua quieta. Clementina lo sintió antes de entenderlo. Miró hacia la entrada y lo vio. Estaba de pie en el umbral como si fuera el dueño, lo que dada su riqueza casi lo era. Alto, de hombros anchos, cabello oscuro, con esos ojos grises de invierno que recorrían la sala con la precisión controlada de un hombre realizando una evaluación militar. Vestía de negro. Frac negro, chaleco negro, corbata blanca anudada con esa clase de elegancia severa que hablaba de dinero viejo y disciplina aún más antigua. No sonreía. No actuaba. Simplemente estaba presente, y su presencia reorganizó cada cálculo en la sala. «Ese es el duque de Montebello», susurró una mujer de pie cerca del pilar de Clementina, su abanico moviéndose rápidamente. 420,000 pesos al año, soltero. Dicen que ha rechazado a todas las mujeres de México. Quizás prefiere a los hombres, susurró su compañera. No, simplemente no prefiere a nadie. Clementina lo observó como observaba a todos, desde la seguridad de la invisibilidad, con los ojos agudos y hambrientos de alguien que había pasado su vida en el exterior, mirando hacia adentro. Lo vio saludar a la marquesa con una reverencia que era correcta pero no cálida. Lo vio declinar una copa de champaña. Lo vio escanear la sala con esos ojos grises, pasando por un rostro hermoso tras otro, sin detenerse, sin interés, sin... Se detuvo. La estaba mirando a ella. No cerca de ella, no más allá de ella, no a través de ella. A ella, directa, inequívocamente, con una intensidad que hizo que la luz de las velas pareciera atenuarse a su alrededor. El corazón de Clementina se detuvo. Luego se reinició con una violencia que la hizo aferrarse al pilar. Miró detrás de ella, segura de que debía estar mirando a otra persona. No había nadie allí, solo la pared y una pintura de un caballo, y la absoluta imposibilidad de que un duque mirara a una mujer con un vestido de seda gris. Cuando volvió a mirar, él caminaba hacia ella. La multitud se abrió para él sin que se lo pidieran, como el mar debió abrirse para Moisés. Instintiva, inevitablemente, porque algunas fuerzas son simplemente demasiado grandes para resistirlas. Caminaba con la confianza pausada de un hombre al que nunca se le había negado nada, y sus ojos nunca se apartaron de su rostro. Se detuvo frente a ella. Tan cerca podía olerlo, sándalo y cedro, y algo más oscuro. Algo que le hizo pensar en bibliotecas a medianoche y en el humo de un fuego que había estado ardiendo durante horas. «Está de pie detrás de un pilar», dijo él. No era lo que ella esperaba. No era lo que nadie hubiera esperado. El duque más poderoso de México, mirando a la mujer más invisible de la sala, y sus primeras palabras eran una observación sobre arquitectura. «Así es», dijo ella.
Su voz salió más firme de lo que se sentía. Es un pilar muy fino. Algo cambió en sus ojos, no una sonrisa. Intuyó que las sonrisas eran raras en este hombre, y, por lo tanto, preciosas, pero un destello de algo que parecía peligrosamente cercano al interés. Es un pilar adecuado. Usted, sin embargo, lo está usando mal. ¿Ah, sí? Los pilares están destinados a sostener techos, no a esconder a mujeres que deberían estar bailando. Clementina sintió que la sangre le subía a las mejillas. No me estaba escondiendo, Su Excelencia. Estaba observando. ¿Y qué ha observado? Debería haberse negado. Debería haberse sonrojado y tartamudeado y dicho algo modesto y olvidable, como le habían enseñado a hacer. En cambio, porque algo en sus ojos la hizo sentir que la verdad era la única moneda que él aceptaría, dijo que la mujer de azul junto a la ventana está a punto de descubrir que su marido está bailando con su amante, que el caballero del chaleco rojo ha estado diluyendo su champaña con láudano desde que llegó, y que usted, Su Excelencia, es la primera persona que me habla esta noche. El silencio que siguió fue extraordinario. Observó su rostro, la forma en que su mandíbula se tensó, la forma en que esos ojos grises se entrecerraron, la forma en que algo oscuro y caliente parpadeó detrás de su compostura cuidadosamente mantenida. «Baile conmigo», dijo él, «perdóneme, baile conmigo. Su Excelencia, yo...» «No fue una petición, señorita Pimentel». El salón de baile pareció contraerse a su alrededor. 300 pares de ojos se giraron cuando el duque de Montebello que había rechazado a todas las mujeres de México, que no había bailado en un evento público en 3 años, llevó a una mujer con un vestido de seda gris a la pista. Necesito hacer una pausa aquí y explicar por qué este momento importaba. Cuando un duque invitaba a bailar a una mujer, era una declaración. Cuando este duque invitaba a esta mujer a bailar, era una proclamación. Toda la sala entendió que algo sin precedentes estaba ocurriendo. Las madres agarraron los brazos de sus hijas, las rivales intercambiaron miradas de incredulidad. Doña Violeta, al otro lado de la sala, se puso tan pálida que su colorete resaltaba como heridas. El vals comenzó. Su mano se posó en su cintura, firme, cálida, absoluta. Ella colocó su mano en su hombro y sintió el calor de él a través de las capas de lana y lino y la cuidadosa distancia que había mantenido entre ella y el resto del mundo durante 23 años. «Sabe mi nombre», dijo. «No me he presentado». «Sé mucho sobre usted, señorita Pimentel. ¿Eso es halagador o alarmante?» «Es ambas cosas». La guió a través de los pasos con una facilidad que sugería que bailar era algo que su cuerpo hacía sin consultar a su mente. Tiene 23 años. Ha asistido a 2 temporadas y no ha recibido ofertas. Su madre la describe como sencilla y de salud delicada. No es ninguna de las 2 cosas. Clementina perdió un paso. Él la sujetó sin esfuerzo, su mano apretándose en su cintura, y continuó como si nada hubiera pasado. «Ah, ¿quién le dijo esas cosas? ¿Importa?» «Me importa a mí». La miró, y por primera vez ella vio algo en sus ojos que no pudo categorizar. No era la fría evaluación que había esperado. No era el desinterés cortés que había recibido de cualquier otro hombre que alguna vez la había mirado. Era hambre, controlada, disciplinada, contenida, pero inconfundiblemente hambre. «Observó 3 cosas sobre esta sala en el espacio de 1 minuto», dijo él. Las dijo con la precisión de una mujer que ha pasado años observando el mundo desde fuera. Llevaba un vestido diseñado para hacerla invisible y se paró detrás de un pilar para completar el efecto, y sin embargo, cuando la miré, señorita Pimentel, cuando la miré desde el otro lado de esta sala, usted era lo único que podía ver. La música se hinchó a su alrededor.
Su corazón martilleaba contra sus costillas como algo enjaulado. —¿Por qué? —susurró ella. No respondió de inmediato. En cambio, la acercó una fracción más, lo suficientemente cerca como para sentir su aliento contra su sien, lo suficientemente cerca como para que el calor de su cuerpo penetrara la delgada seda gris, lo suficientemente cerca como para que su aroma, sándalo, cedro, humo, se convirtiera en lo único que podía oler. «Porque he pasado 12 años buscando a alguien real», dijo, «y usted es la primera mujer que no ha intentado ser otra cosa que lo que es». El vals terminó. La soltó lentamente, como si dejarla ir requiriera más esfuerzo que sostenerla. Hizo una reverencia adecuada, profunda y deliberada, del tipo que un duque le da a un igual. «La visitaré mañana», dijo. No era una pregunta. El viaje en carruaje a casa fue una obra maestra de histeria apenas reprimida. Doña Violeta estaba sentada rígida, Georgina inusualmente silenciosa, Leticia con los ojos muy abiertos de delicioso horror. Clementina estaba sentada en la esquina con las manos en el regazo, todavía cálidas de donde su guante las había sostenido. «¿Qué hiciste?» La voz de doña Violeta era hielo. «¿Qué pudiste haber hecho para atraer su atención?» «Me paré detrás de un pilar, madre». «No seas impertinente. El duque de Montebello no baila con mujeres que se paran detrás de pilares. No baila con nadie. ¿Qué le dijiste?» «La verdad». Los ojos de doña Violeta se entrecerraron. «Ya veo. ¿Y qué verdad sería esa? Que nadie me había hablado en toda la noche». El silencio en el carruaje fue peor que los gritos. Clementina observó el rostro de su madre pasar por la furia, el cálculo y algo que podría haber sido vergüenza, aunque pasó demasiado rápido para estar segura. «Dijo que vendría a visitarla mañana», dijo Georgina con la voz quebradiza. A ella, doña Violeta miró a su hija mayor como si la viera por primera vez y encontrara la vista profundamente insatisfactoria. «Entonces debemos prepararnos. Georgina, Leticia, estarán vestidas y colocadas en el salón para las 10. Si el duque de Montebello entra en esta casa, verá a mis 3 hijas, no solo a la que se le ocurrió esconderse detrás de un pilar. No pidió ver a las 3, madre», dijo Clementina en voz baja. «No hablarás a menos que se te hable», dijo doña Violeta. «Y te pondrás algo que no sea esa seda gris, aunque tenga que coserlo yo misma». Llegó exactamente a las 11. La casa de los Pimentel había estado en un estado de histeria desde el amanecer. Se compraron flores, se reorganizó el salón. Georgina y Leticia fueron posicionadas con cuidado estratégico cerca de la mejor luz. Clementina estaba sentada en el sofá con la misma seda gris, porque la amenaza de doña Violeta de coser algo nuevo se había disuelto ante la realidad financiera de la familia. Sus ojos la encontraron de inmediato. Saludó a sus padres con la mínima cortesía. Asintió a sus hermanas con el desinterés de un hombre que reconoce muebles y se volvió hacia Clementina. «Señorita Pimentel, ¿caminaría conmigo en el jardín?» El jardín era un modesto cuadrado de verde detrás de la casona, unas pocas rosas, un banco de piedra, un camino de grava que tardaba aproximadamente 40 segundos en recorrerse, pero durante 20 minutos se convirtió en el mundo entero. Caminaron, hablaron, o más bien, ella habló, porque él le hacía preguntas con la precisión implacable de un hombre que quería saberlo todo y no aceptaría nada menos que la verdad. «¿Qué lee?» «De todo. Wordsworth, Byron, Shelley, Mary Wollstonecraft, aunque mi madre se horrorizaría si lo supiera». «Wollstonecraft, el más leve fantasma de algo que podría haber sido aprobación. ¿Qué más?» «Historia, ciencia, los periódicos, cuando puedo encontrarlos antes de que los usen para encender el fuego. Su madre enciende fuegos con periódicos.
Mi madre cree que las mujeres que leen periódicos se vuelven desagradables. Y usted es desagradable. Profundamente. Ahí estaba. Una grieta en su armadura. No una sonrisa, sino la sugerencia de como una fisura delgada sugiere el fallo estructural que vendrá. Bien, dijo, encuentro tediosas a las mujeres agradables. Ahora es importante entender lo que estaba sucediendo aquí. En 1884, una visita matutina de un caballero duraba de 15 a 20 minutos. Se realizaba en presencia de la familia e implicaba una conversación tan insípida que podría haberse utilizado para tratar el insomnio. Un paseo privado en un jardín, incluso uno del tamaño de un pañuelo de bolsillo, era algo completamente diferente. Era íntimo, era deliberado, y cuando el caballero en cuestión era un duque con 420,000 pesos al año, era una declaración que reverberaba por los salones de la Ciudad de México como un cañonazo. Para cuando Alejandro de la Vega dejó la calle Orizaba esa mañana, 3 cosas habían sucedido. Primero, doña Violeta había comenzado a recalcular el valor de su hija mayor con la energía frenética de un banquero durante una caída del mercado. Segundo, Georgina se había retirado a su habitación con un dolor de cabeza que era, en realidad, un berrinche de proporciones sísmicas. Y tercero, Clementina había sentido algo que no había sentido en años. Posiblemente nunca había sentido. Removerse bajo las cuidadosas capas de resignación con las que había envuelto su corazón. Esperanza. La odió de inmediato. La esperanza era peligrosa. La esperanza era la grieta en la pared que dejaba entrar el frío. La esperanza era la razón por la que mujeres como ella pasaban sus vidas de pie detrás de pilares, porque una vez habían esperado algo mejor y habían sido castigadas por la presunción. Pero sus ojos, su voz, la forma en que había dicho bien cuando ella le dijo que era desagradable, como si su agudeza no fuera un defecto a corregir, sino una cualidad a atesorar. Se sentó en el jardín después de que él se fue, en el banco de piedra con Wordsworth en su regazo, y el fantasma de su colonia aún flotando en el aire, y se permitió por primera vez en años desear algo. El cortejo que siguió desafió todas las convenciones que doña Violeta había pasado su vida dominando, y la llevó al borde de la locura. El duque de Montebello visitó a Clementina 3 veces esa semana. Cada visita seguía el mismo patrón. Su carruaje llegaba precisamente a la hora señalada. Saludaba a la familia con la mínima cortesía requerida. Y luego se volvía hacia Clementina con una expresión que sugería que el resto del mundo era simplemente escenario. La llevó a pasear por la Alameda Central el segundo día, en una caleza tan fina que los transeúntes se detenían a mirar. La tarde era cálida, el sol brillaba sobre las fuentes bajo un cielo del color de los asianos, y Clementina se sentó a su lado, con las manos cruzadas en el regazo y el corazón realizando acrobacias que habrían avergonzado a un artista de circo. «Está nerviosa», observó él, guiando a los caballos con el control sin esfuerzo de un hombre que dominaba todo lo que tocaba. «Estoy sentada en un carruaje abierto en la Alameda Central con el hombre más comentado de México. Nerviosa es un eufemismo. ¿Preferiría un carruaje cerrado? ¿Preferiría que toda la Ciudad de México no nos estuviera observando actualmente a través de sus binoculares de ópera? Que miren». Su voz bajó medio registro. «Quiero que lo hagan». Envió flores, no los arreglos educados de la convención del cortejo, sino flores específicas. Violetas, porque ella había mencionado que crecían silvestres cerca de la hacienda de Hidalgo y las extrañaba. Madre selva, porque había descrito su aroma como el olor de la infancia. Jazmín, después de su conversación sobre el invernadero en la mansión de los Querétaro.
Cada ramo llegaba con una tarjeta que llevaba una sola línea de palabras escritas de su puño y letra. Guardó cada tarjeta, prensó cada flor. Se dijo a sí misma que esto era peligroso, que la esperanza era un lujo que no podía permitirse, que hombres como Alejandro de la Vega no querían realmente a mujeres como Clementina Pimentel, que esto era un sueño del que eventualmente despertaría con moretones. Pero cada mañana llegaban las flores, y cada tarde también él. Doña Violeta observó esta campaña con la furia calculadora de un general cuyo plan de batalla ha quedado obsoleto. Intentó insertar a Georgina en cada interacción, posicionando a su hija de cabello dorado en lugares estratégicos por toda la casa, asegurándose de que apareciera en los umbrales en momentos precisos, fabricando oportunidades para que Georgina mostrara sus logros. El duque trató estas inserciones con la misma indiferencia cortés que había mostrado desde el principio. Hablaba con Georgina cuando el protocolo lo exigía, y miraba a Clementina cuando no, lo cual era siempre. Una vez, cuando Georgina se posicionó en el pianoforte y se lanzó a una sonata de Mozart, programada para coincidir con su llegada, Alejandro simplemente cerró la puerta del salón, amortiguando la música, y continuó su conversación con Clementina sobre los méritos de Shelley versus Keats, como si nada hubiera pasado. La humillación fue exquisita. «Necesitarás vestidos nuevos», anunció doña Violeta una noche, su voz con el brillo quebradizo de una mujer que ha decidido atribuirse el mérito de una victoria que hizo todo lo posible por evitar. «¿Y tu cabello? Probaremos un peinado diferente, algo más suave quizás. Y debes practicar sonreír, Clementina». «Parece que le gusto como soy, madre. Los hombres no saben lo que les gusta. Para eso están las madres. Permítanme decir que la siguiente escena es por lo que amo escribir estas historias, porque lo que sucedió a continuación fue el momento en que todo cambió. El casi beso ocurrió en el invernadero de la segunda fiesta de la temporada de la Marquesa de Querétaro, una habitación húmeda con paredes de cristal, llena de plantas tropicales y el espeso aroma a jazmín que hacía que el aire se sintiera como seda cálida contra la piel desnuda. Habían escapado del salón de baile por separado, ella primero, atraída por la promesa de soledad, y él, 5 minutos después, con la paciencia deliberada de un hombre que había estado calculando sus movimientos toda la noche sin parecer mirar en su dirección ni una sola vez. Ella estaba examinando una orquídea, un espécimen raro, pétalos blancos veteados de violeta, su tallo arqueándose graciosamente hacia el techo de cristal como si se esforzara por alcanzar un sol que no saldría en horas, cuando escuchó sus pasos en el suelo de piedra, pesados, medidos, sin prisa, los pasos de un hombre que nunca se apresuraba porque el mundo se reorganizaba para encontrarse con él según su horario. No se dio la vuelta, no lo necesitaba. Había aprendido a identificar su presencia de la misma manera que los marineros identifican un cambio en el viento, por el cambio de presión, la alteración del aire, la forma en que el espacio detrás de ella parecía contraerse y calentarse como si su proximidad tuviera su propio campo gravitacional. «Dejó el salón de baile», dijo él. «Usted también». La seguí. «Lo sé». Se acercó más. Podía sentir el calor de él en su espalda. Sin tocarla, todavía no, pero lo suficientemente cerca como para que una respiración profunda hubiera salvado la distancia. El jazmín y el calor y la oscuridad más allá de las paredes de cristal crearon un mundo que se sentía separado del que habían dejado atrás. Clementina, su nombre no señorita Pimentel. Su nombre pronunciado por primera vez y el sonido en su voz, bajo, áspero, despojado de toda pretensión, la hizo cerrar los ojos. «Sí. Míreme». Se dio la vuelta,
Estaba más cerca de lo que había imaginado, lo suficientemente cerca como para ver los hilos individuales de plata en sus ojos grises, lo suficientemente cerca como para contar el pulso en su garganta, lo suficientemente cerca como para que cuando levantó la mano y le tocó la mejilla, solo las yemas de sus dedos, solo el contacto más ligero, lo sintiera en la médula de sus huesos. «He esperado mucho tiempo», dijo, «por alguien con quien no tuviera que fingir». ¿Y eligió a la mujer detrás del pilar? Elegí a la única persona real en la sala. Su pulgar trazó la línea de su mandíbula. Sus ojos bajaron a su boca. El espacio entre ellos se comprimió a nada, calor y aliento y el estruendo de su corazón. La puerta del invernadero se abrió. La voz de Georgina resonó como una campana diseñada para romper cristales. «Clementina, madre te busca, es muy urgente». La mano de Alejandro cayó, su mandíbula se tensó. Dio un paso atrás con la precisión controlada de un hombre que ejerce cada onza de su considerable disciplina, y Clementina sintió la distancia entre ellos como una herida física. La urgencia, por supuesto, era imaginaria. Doña Violeta no había buscado a nadie. Georgina había salido de casa y había encontrado exactamente lo que temía. Su hermana sencilla, de pie demasiado cerca del hombre más poderoso de México, con la mano de él en su rostro y algo en sus ojos que Georgina nunca había visto dirigido hacia ella. Sucedió por lo que Georgina hizo a continuación. Déjenme contarles lo que hizo Georgina Pimentel. Y les prometo que los va a enfurecer. Fue a ver a la señora Villarreal, no a su madre, que habría sido la opción convencional para el sabotaje familiar, sino a la propia casamentera, la única persona que entendía la maquinaria detrás del repentino interés del duque de Montebello en una mujer que la sociedad había olvidado que existía. Pero Georgina no era tonta. Entendía que el duque de Montebello no era un hombre que actuara por chismes. Los rumores no lo conmoverían, las lágrimas no lo persuadirían. Era un hombre de evidencia, de precisión, de hechos verificados antes de emitir juicios. Así que Georgina proporcionó evidencia. Había pasado una semana estudiando la caligrafía de su hermana. Había practicado hasta que pudo producir una imitación pasable, no perfecta, pero lo suficientemente cercana como para sobrevivir a un primer vistazo. Y había escrito una carta dirigida a mi queridísimo P, en lo que parecía ser la letra de Clementina, detallando los términos de un acuerdo secreto. Cómo Clementina se había enterado de la búsqueda del duque a través del chisme de un sirviente, cómo había diseñado su invitación al baile, cómo todo el cortejo era una actuación calculada para asegurar su fortuna. «Encontré esto en el escritorio de mi hermana», le dijo Georgina a la señora Villarreal con lágrimas que fueron precisamente tan convincentes como debían ser. No quería creerlo. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras un buen hombre es engañado. La señora Villarreal examinó la carta. La caligrafía era lo suficientemente parecida como para alarmar. Los detalles, la participación de la casamentera, la invitación al baile, eran precisos porque Georgina los había deducido de la observación, y el tono de la carta era condenatoriamente específico, sugiriendo una intimidad con los arreglos privados del duque que una mujer inocente no debería poseer. La nota llegó a la residencia del duque en la Ciudad de México esa noche. La señora Villarreal, solicitando una reunión urgente sobre asuntos de integridad concernientes a cierto arreglo. Llevó la carta. Lo que siguió fueron 9 de los peores días de la vida de Clementina, y aunque ella no lo sabía, 9 de los peores días de Alejandro. Él no desapareció simplemente en un silencio herido. Eso no estaba en su naturaleza. La carta lo preocupó, no porque la creyera de inmediato, sino porque contenía detalles sobre su acuerdo con la señora Villarreal que ningún extraño
debería haber conocido. La caligrafía era lo suficientemente similar a las tarjetas que Clementina había enviado en respuesta a sus flores como para que no pudiera descartarla por completo. Y la parte fría y analítica de su mente, la parte que lo había protegido de 12 años de cazafortunas y arribistas sociales, susurró que esta no sería la primera vez que una mujer aparentemente genuina resultaba estar actuando. Así que investigó. Envió a su hombre de confianza a rastrear el papel en el que estaba escrita la carta. Hizo que su secretario particular comparara la caligrafía con la correspondencia genuina de Clementina, las notas breves y cálidas que había enviado agradeciéndole las flores. Visitó a la señora Villarreal 3 veces, cuestionando cada detalle. Y con cada día que pasaba, la evidencia se volvía más turbia en lugar de más clara, porque la falsificación de Georgina era lo suficientemente buena como para resistir un escrutinio casual, pero no lo suficientemente buena como para sobrevivir a un examen sostenido. Al 5.º día, su secretario identificó 3 discrepancias en la formación de las letras, la forma en que la falsificadora cruzaba sus T, la inclinación de su C mayúscula, la presión de ciertos trazos descendentes. La caligrafía era similar, pero no idéntica. Alguien había copiado la letra de Clementina. Al 7.º día, su hombre de confianza rastreó el papel hasta una papelería en la avenida Madero, la misma papelería donde Georgina Pimentel había comprado recientemente material de escritura. Al 9.º día llegó la carta de Clementina, y en el momento en que la colocó junto al documento falsificado, la verdad fue innegable. La caligrafía era diferente, no dramáticamente, pero inconfundiblemente, para un hombre que había pasado 9 días memorizando cada curva y trazo de ambas. La carta que Georgina había falsificado era una actuación. La carta de Clementina era real. Podía verlo en cada línea, el ligero temblor de la pluma, los lugares donde la tinta se había acumulado porque su mano se había detenido, la honestidad cruda y desprotegida de una mujer a la que no le quedaba nada que actuar. Mientras tanto, Clementina no sabía nada de esto. Solo conocía el silencio. Alejandro de la Vega desapareció. Sin visitas, sin flores, sin tarjetas con líneas de palabras. El silencio fue total, repentino y devastador. Un vacío que se tragó la frágil esperanza que se había permitido sentir y la reemplazó con la certeza familiar y sofocante de que había sido una tonta. El primer día se dijo a sí misma que había una explicación, un asunto de negocios, una obligación en una de sus haciendas, algo racional, algo lógico, algo que no tenía nada que ver con ella. El segundo día, la duda se deslizó, fría e insidiosa, como niebla a través de una ventana rota. El tercer día dejó de desayunar. Para el 5.º día había releído cada tarjeta que él le había enviado, cada línea de palabras, cada flor prensada, y había comenzado el agonizante proceso de tratar de recordar si había hecho algo mal. Había sido demasiado directa, demasiado aguda, demasiado sencilla, demasiado extraña, demasiado algo, o no lo suficiente de algo que no podía identificar. Para el 7.º día, había dejado de preguntarse qué había hecho mal y había comenzado a aceptar lo que siempre había sabido, que las mujeres como ella no eran elegidas, no permanentemente, no por hombres como él. Había sido una curiosidad, una novedad, que había entretenido a un duque aburrido durante unas semanas antes de que volviera en sí y recordara que podía tener a cualquiera. Clementina se sentó en el salón de arriba y esperó. Y cuando la espera se volvió insoportable, leyó.
Y cuando la lectura perdió su poder para distraer, se sentó en el jardín, en el banco de piedra donde habían caminado juntos por primera vez, y presionó las palmas de sus manos contra la piedra fría hasta que la sensación la ancló. La satisfacción de doña Violeta apenas se disimulaba. «Te lo dije», le decía, no a Clementina directamente, sino al alcance del oído, a don Ricardo, que no duraría. Hombres como ese no se casan con mujeres como ella. El triunfo de Georgina era luminoso. Leticia observaba a su hermana mayor con la incómoda culpabilidad de alguien que entiende que se está cometiendo una injusticia, pero carece del coraje para intervenir. Al 9º día, Clementina escribió una carta. No sabía si la leería. No sabía si le llegaría. No sabía si el silencio de los últimos 9 días significaba que había descubierto cualquier verdad con la que Georgina lo hubiera envenenado, o si simplemente se había cansado de la novedad de una mujer sencilla que leía demasiado y hablaba muy poco. La escribió de todos modos, en las primeras horas de la mañana, a la luz de las velas, con el cabo de una pluma y tinta, que tuvo que calentar sobre la llama, porque se había espesado con el frío. Su mano temblaba. Las palabras llegaron lentamente al principio, luego más rápido, luego en una avalancha que se sintió menos como escribir y más como sangrar. Escribió la verdad, que no entendía su silencio, que no tenía una agenda oculta, ni correspondencia secreta, ni un plan astuto, que era exactamente lo que parecía ser. Una mujer que leía demasiado, hablaba muy poco y había sido lo suficientemente tonta como para esperar que alguien pudiera quererla tal como era. Escribió que había pasado 2 temporadas aprendiendo a no esperar nada y que su atención había sido lo más aterrador que le había sucedido porque le había dado algo que perder. Terminó con: «Si ha decidido que no soy lo que quería, lo aceptaré, pero merezco que me lo diga, Su Excelencia, no simplemente ser borrada. Ya he sido borrada suficiente». Selló la carta con cera de vela, se la dio a la única sirvienta de la casa en la que confiaba, Matilde, la muchacha de la cocina que le había mostrado a Clementina pequeñas bondades a lo largo de los años, cuando doña Violeta no miraba, y regresó a su habitación a esperar una respuesta que no estaba segura de que llegaría. La carta llegó al Palacio de Montebello a las 3 de la tarde. Alejandro la leyó de pie en su estudio, junto a la ventana, sosteniendo la única hoja de papel, con manos que no estaban del todo firmes. La leyó una vez, rápidamente, luego otra vez lentamente, luego una tercera vez con los ojos cerrados, como si estuviera memorizando cada palabra, o quizás como castigo. La frase «ya he sido borrada suficiente» rompió algo en él que 9 días de frío cálculo no habían podido tocar. Llegó a la calle Orizaba antes del amanecer de la mañana siguiente. No llamó, no esperó al lacayo, entró en la casa como si fuera suya, lo que, dado su poder financiero, casi podría haber sido. Y se paró en el vestíbulo con sus botas de montar y su abrigo de viaje, con lluvia en el cabello y algo salvaje en los ojos, y le dijo a la asustada ama de llaves: «¿Dónde está?» Clementina estaba en el salón de arriba. No había dormido. Llevaba un chal sobre el camisón, leyendo a la luz de una sola vela que se había consumido hasta el cabo. Y cuando la puerta se abrió y él llenó el marco, con los ojos desorbitados, la corbata deshecha, con aspecto de haber cabalgado toda la noche, porque lo había hecho, se levantó tan rápido que su libro cayó al suelo. «Su carta», dijo él. Su voz era áspera, quebrada en los bordes, nada como el instrumento controlado al que ella se había acostumbrado. Su carta decía que ya había sido borrada suficiente. Lo he sido. Cruzó la habitación en 3 zancadas. Le tomó las manos, ambas desnudas, sin guantes, sus dedos cerrándose alrededor de los de ella con una presión que estaba al borde de la desesperación. «Nunca la borraré», dijo. «¿Entiende? Nunca.
Me dieron una carta falsificada en lo que parecía ser su letra, afirmando que el cortejo era una manipulación. No lo creí, pero no podía descartarlo sin pruebas, porque la falsificación era lo suficientemente buena como para exigir una investigación. He pasado 9 días desmantelando esa mentira pieza por pieza, y debería habérselo dicho. Debería haber acudido a usted y preguntarle directamente, y en cambio me refugié en la investigación, porque la investigación se sentía más segura que la confianza, y lo siento. ¿Una carta falsificada? ¿Con mi letra? El color se desvaneció de su rostro. ¿Quién podría...? Se detuvo. Lo sabía. Su hermana. Falsificó la carta y se la llevó a la señora Villarreal. Mi secretario confirmó las discrepancias en la caligrafía al 5.º día. Mi hombre de confianza rastreó el papel hasta una papelería donde su hermana había comprado material recientemente. Y entonces llegó su carta. Y en el momento en que la puse junto a la falsificación, la verdad fue innegable. Su caligrafía está viva, Clementina. Tiembla y se detiene, y se acumula en los lugares donde su corazón se estaba rompiendo. Nadie podría falsificar eso. El rostro de Clementina se quedó muy quieto, el tipo de quietud que precede a los terremotos. Investigó una carta falsificada durante 9 días, dijo lentamente, y ni una sola vez pensó en mostrármela. A la mujer cuya letra supuestamente era la mujer que podría haber identificado la falsificación en 5 segundos. Se refugió en la evidencia y el análisis y el control, porque esas cosas son seguras y la confianza no lo es. Le retiró las manos. Lo entiendo, Alejandro. Lo entiendo porque yo hago lo mismo. Me refugio en la observación, en mirar, porque mirar es más seguro que participar. Pero no se puede construir un matrimonio sobre la investigación. No se puede amar a alguien a distancia y llamarlo devoción. En algún momento tiene que confiar en mí, incluso cuando la evidencia no es clara, incluso cuando sus instintos le dicen que se retire. Tiene que elegirme a mí por encima de su miedo. El silencio que siguió se extendió como un alambre entre ellos. Ella lo miró. A este hombre imposible, exasperante, devastador, de pie en su salón al amanecer con lluvia en el cabello y su compostura en ruinas, y sintió 2 cosas a la vez. Un alivio tan vasto que amenazaba con ahogarla, y una furia tan caliente que podría haber encendido las velas. 9 días, dijo. Su voz era tranquila. Era la tranquilidad de una hoja al ser desenvainada. Me dio 9 días de silencio. ¿Sabe lo que hice con esos 9 días? Su excelencia. Me convencí de nuevo de que no valía la pena ser elegida. Me senté en esta habitación y desmantelé cada cosa buena que usted me hizo sentir, pieza por pieza, porque eso es lo que me han entrenado para hacer. Mi madre me enseñó eso, y su silencio lo confirmó. Su rostro cambió, no la máscara fría, algo peor, dolor, desnudo e indefenso, en un hombre que había pasado su vida asegurándose de que nadie lo viera vulnerable. Eso fue cruel, dijo ella, no la investigación, el silencio. Me debía la verdad, incluso una verdad incompleta, incluso una incierta. Lo sé, y pasaré el tiempo que sea necesario demostrando que nunca volverá a suceder. Si me quiere, Alejandro de la Vega, tendrá que ganarme, no con flores y Wordsworth, no con carruajes y vestidos. Tendrá que confiar en mí, incluso cuando sea aterrador, porque no amaré a un hombre que solo me ve cuando es conveniente. Tiene razón, dijo él, en todo. Sé que la tengo. La ganaré. Puede empezar de inmediato. Y por primera vez desde que lo había conocido, el duque de Montebello sonrió. No el fantasma de una sonrisa, no la sugerencia de una, sino una sonrisa real,
completa, devastadora, que transformó su rostro de algo tallado y frío a algo dolorosa y vulnerablemente humano. «Ahí está», dijo suavemente. La mujer detrás del pilar. Temía que hubiera desaparecido. «No desaparece», dijo Clementina. «Simplemente estaba esperando a ver si volvería». «Siempre volveré. Pruébelo». El incidente de los celos ocurrió 3 días después. Y necesito que entiendan cómo estos 3 días habían cambiado a Clementina, porque la mujer que entró en la casona de don Arturo de la Garza no era la misma que se había parado detrás de un pilar en el baile de los Querétaro. Algo había cambiado en ella. La confrontación al amanecer, el momento en que había mirado al duque de Montebello a los ojos y exigido ser ganada, no meramente reclamada, había desbloqueado una parte de sí misma que había pasado 23 años enterrando. Seguía siendo callada, seguía siendo observadora, pero debajo de la quietud ahora había acero, y Alejandro lo vio y no disminuyó su obsesión, la profundizó. Ahora, si pensaban que Alejandro de la Vega era intenso antes, sigan escuchando, porque lo que sucedió a continuación reveló la profundidad total y aterradora de su posesividad. Y tengo que decirles que me aceleró el pulso cuando lo escribí por primera vez. Llevó a Clementina a una cena en la casona de don Arturo de la Garza, su primera aparición formal en sociedad como el objeto reconocido de la atención del duque de Montebello. Llevaba un vestido nuevo, no gris, sino azul profundo, del color de un cielo de medianoche justo antes de que aparezcan las estrellas, comprado con dinero que Alejandro había enviado a una modista con instrucciones que, según se informa, eran tan específicas y exigentes que la mujer había llorado de alegría profesional. El vestido era de confección simple, pero de efecto devastador. Hacía que los ojos cafés de Clementina fueran luminosos y sus rasgos angulosos, llamativos en lugar de sencillos. Y cuando descendió por la escalera en la calle Orizaba, Alejandro se paró al pie y la miró con una expresión que le cortó la respiración. «Ustedes...» Se detuvo, tragó saliva, comenzó de nuevo. «Va a causar un escándalo». «¿Por el vestido?» «Por usted». Clementina estaba nerviosa. Este era un mundo que la había ignorado durante 23 años y estaba a punto de entrar en él, del brazo del hombre más poderoso de la sala, llevando la prueba de que alguien la había mirado y había visto algo digno de ser adornado. Lo que no esperaba era a don Graciano del Valle, el tercer hijo de un vizconde, encantador a la manera de los hombres, que no tienen nada que los recomiende más que el encanto. La acorraló junto a la mesa de refrescos cuando Alejandro estaba brevemente ocupado en una conversación con el secretario de Relaciones Exteriores. «Así que usted es la mujer que ha capturado a Montebello», dijo don Graciano, sus ojos recorriéndola con el interés evaluador de un hombre que acaba de descubrir que una pintura pasada por alto podría ser valiosa. «Confieso que no veía el atractivo, pero de cerca...» Se acercó más. «Empiezo a entender. Está demasiado cerca, señor». «¿Lo estoy?» No se movió. La mano de Alejandro se cerró en el hombro de don Graciano con un agarre que hizo que el hombre más joven se estremeciera. Nadie en la sala lo había visto cruzar la distancia. Simplemente había aparecido, como aparece una tormenta, sin previo aviso y sin piedad. «Ella no está disponible para discusión», dijo Alejandro. Su voz era agradable, sus ojos eran absolutamente asesinos. «No está disponible para examen, no está disponible para nada que implique que usted esté más cerca de ella que la longitud de esta habitación. ¿Me he explicado?» Don Graciano palideció. «No quise ofender, Su Excelencia. No le pregunté qué quiso decir. Le pregunté si me había entendido». «Sí, Su Excelencia. Bien, puede retirarse ahora».
Don Graciano se fue. Alejandro se volvió hacia Clementina y la rabia en sus ojos se disolvió en algo más suave. No tierno exactamente, porque la ternura no estaba en su naturaleza, sino afectuoso, de la manera feroz y posesiva de un hombre que ha encontrado lo único que no puede permitirse perder. ¿Está bien? Estoy perfectamente bien. Era inofensivo. Ningún hombre que la mira de esa manera es inofensivo. Su mano encontró la parte baja de su espalda. Usted es mía, Clementina. No comparto. No soy una posesión, Su Excelencia. No, es lo único que he deseado en mi vida. La distinción es significativa. La propuesta llegó esa noche, no el gran gesto público que podría haber esperado de un duque, no de rodillas en un baile, no con testigos y espectáculo, y la actuación de romance que la sociedad exigía. En cambio, llegó en el carruaje de camino a casa, con las luces de gas de la Ciudad de México pasando por las ventanas como estrellas caídas, y la mano de ella en la de él, y la específica e intoxicante privacidad de dos personas encerradas en la oscuridad mientras el mundo pasaba a su lado, sin saberlo. «Cásese conmigo». Se volvió para mirarlo. La luz de gas capturaba su rostro en intervalos parpadeantes. Iluminado, sombreado, iluminado de nuevo, y en esos fragmentos de luz vio algo que nunca había visto antes, no al duque, no la máscara de fría precisión, al hombre, crudo, seguro, aterrorizado. ¿Es una pregunta o una orden? Es lo que sea necesario para que diga que sí. Ella lo miró. Pídamelo como se debe. Él sostuvo su mirada durante un largo y tembloroso momento. Luego, lentamente, el duque de Montebello, un hombre que no se había arrodillado ante nadie en sus 34 años, que había rechazado a todas las mujeres de México, que había controlado cada interacción y cada emoción con la disciplina de hierro de un hombre que temía la vulnerabilidad más que la muerte, se bajó del asiento del carruaje al suelo entre sus rodillas, tomó ambas manos de ella entre las suyas y dijo: «Clementina Pimentel, la he buscado durante 12 años. Rechacé a cada mujer perfecta en México porque la perfección me aburría. Y entonces la encontré, de pie detrás de un pilar, observando el mundo con los ojos más agudos que he encontrado, llevando un vestido diseñado para hacerla desaparecer. Usted no es perfecta. Es mejor, es real, es la única persona que me ha hecho sentir que yo también soy real. Cásese conmigo, déjeme pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca más sea invisible». «Sí», dijo ella. La palabra salió como una exhalación, como algo que había estado conteniendo en su pecho durante 23 años. «Sí». Y entonces llegó el peligro. Ahora, si creen que saben a dónde va esto, les prometo que no. Sigan escuchando. Don Cornelio Dávalos era un hombre cuyas deudas excedían su herencia por un factor de 4, cuya reputación había sido destruida por un escándalo de juego que Alejandro de la Vega había expuesto 3 años antes, y que culpaba al duque de Montebello por cada desgracia que le había sucedido desde entonces, una lista que se hacía más larga con cada botella de brandy y cada acreedor que llamaba a su puerta. Cuando se enteró de que Montebello se iba a casar, no vio una boda, sino una oportunidad para herir al duque, hiriendo a lo único que le importaba. Es importante entender aquí el peligro particular que enfrentaban las mujeres en esta era. Una mujer en 1884 no tenía recurso legal propio, no podía presentar cargos, no podía testificar contra un atacante en la mayoría de las circunstancias. Su seguridad dependía enteramente de la protección de los hombres a su alrededor: padre, esposo, hermano. Y cuando esos hombres estaban ausentes, era vulnerable de maneras que los oyentes modernos podrían tener dificultades para comprender.
Cuando Clementina salió sola de esa sala de conciertos, salió de todo el marco de protección que su mundo le ofrecía. Sucedió un jueves por la noche. Clementina había salido a tomar aire mientras Alejandro hablaba con el presidente del Senado sobre un asunto de reforma parlamentaria. La noche era fresca, la calle tranquila, la luz de gas arrojando charcos de ámbar sobre los adoquines. Estaba de pie bajo el pórtico, respirando el aire limpio después del calor sofocante de la sala de conciertos, y no escuchó los pasos hasta que una mano se cerró alrededor de su brazo y la arrastró a las sombras entre el edificio y la cochera. «Así que tú eres su debilidad», siseó don Cornelio. Su aliento apestaba a brandy, su agarre era brutal. «Pequeña cosa insignificante, ¿no? Cuesta creer que valgas tanto problema. Suélteme». Su voz era firme. Su corazón no. «Dile a tu duque que las deudas se pagan. Dile que algunos hombres no olvidan y algunos hombres no perdonan». Y yo dije, «Suélteme». Algo en su voz lo detuvo. Quizás fue su firmeza, la absoluta negativa a temblar, a pesar del miedo que martilleaba en su pecho como un animal enjaulado. Quizás fue la forma en que lo miró, no con el terror que él esperaba, sino con la fría y catalogadora precisión de una mujer que había pasado toda su vida leyendo a la gente desde la seguridad de los rincones y las sombras. «Usted es don Cornelio Dávalos», dijo. Había leído sobre su escándalo en los periódicos, los mismos periódicos que su madre usaba para encender fuegos, los que Clementina rescataba cada mañana antes del amanecer y devoraba en el salón de arriba mientras el resto de la casa dormía. 3 años de aislamiento forzado le habían dado un conocimiento enciclopédico de los escándalos, deudas y desgracias sociales de la Ciudad de México. Sus deudas superan los 9,000 pesos. Perdió su membresía en el Jockey Club, en el escándalo de juego del 81. Tiene 3 acreedores que lo harán arrestar para San Miguel. Lo miró a los ojos. Y actualmente está agrediendo a la prometida del duque de Montebello en una calle pública. ¿Cuál de estos hechos, don Cornelio, imagina que lo destruirá primero? El agarre de Dávalos se aflojó. Solo una fracción, solo lo suficiente. Y en ese momento, Alejandro de la Vega se materializó desde la oscuridad como algo invocado de una pesadilla. No corriendo, caminando, pero caminando con el propósito tenso y letal de un hombre que ha encontrado lo que nació para destruir. No gritó, no amenazó. Simplemente tomó a don Cornelio Dávalos por el cuello. Lo presionó contra la pared de la sala de conciertos y lo sostuvo allí con una mano mientras la otra alcanzaba a Clementina. «¿Está herida?», le preguntó. Su voz era perfectamente tranquila. Su mano, la que sostenía a Dávalos contra la pared, no lo estaba. No, lo estaba manejando. El más leve destello cruzó su rostro. No diversión exactamente, sino algo adyacente. Algo que decía, «Por supuesto que sí. Me di cuenta, pero yo me encargaré del resto». Se volvió hacia Dávalos. «La tocaste. Montebello, yo...» «La tocaste». Las palabras eran tranquilas, precisas, cada una un veredicto. «Voy a destruirte, no rápidamente, no limpiamente. Voy a desmantelar tu vida tan a fondo que tu propia madre fingirá que nunca te dio a luz. Pero primero...». Soltó el cuello de Dávalos. «Vas a arrodillarte, vas a disculparte con ella y vas a rezar para que sea más misericordiosa que yo». Dávalos se arrodilló en la cuneta sobre los adoquines ante una mujer a la que había llamado insignificante. Se arrodilló y se disculpó con la sinceridad desesperada de un hombre que entiende que su vida ya no es suya. Clementina miró a Alejandro. Sus ojos ardían con una furia tan pura que era casi hermosa. Puso su mano en su brazo, no para contenerlo, sino para anclarlo. «Es suficiente», dijo. Él la miró durante un largo momento. Luego exhaló. «Para usted», dijo.
es suficiente. Para mí, nunca lo será. En una semana, don Cornelio Dávalos estaba financieramente destruido. Cada deuda fue cobrada, cada hipoteca comprada y ejecutada, cada conexión social cortada con precisión quirúrgica. Alejandro no hizo esto en secreto, lo hizo abiertamente, sistemáticamente, con la calma deliberación de un hombre que demostraba a todo México lo que sucedía cuando tocabas algo que le pertenecía. El mensaje se extendió por los salones de la Ciudad de México como una onda de choque. La novia del duque de Montebello era intocable, y el costo de aprender esa lección era la ruina absoluta. Don Cornelio abandonó México en un barco mercante con destino a las colonias. Nunca regresó. Tengo que hacer una pausa aquí y decirles, cuando escribí esta escena, la escala pura de la retribución de Alejandro me dejó sin aliento. No era la ira exaltada de un amante celoso. Era la destrucción fría y metódica de un hombre que entendía el poder no como un arma de impulso, sino como un instrumento de precisión. No solo castigó a Dávalos, lo borró, de la misma manera que el mundo había intentado borrar a Clementina. La simetría era devastadora. El compromiso se anunció en El Imparcial, un lunes por la mañana, en la columna de Sociales, con una brevedad que desmentía su impacto sísmico. Su Excelencia, el Duque de Montebello, se complace en anunciar su compromiso con la señorita Clementina Pimentel, hija mayor de don Ricardo Pimentel de Hidalgo. La sociedad perdió la cabeza colectivamente. La mujer que nadie quería, la mujer que se paraba detrás de los pilares, la mujer cuya propia madre había intentado esconderla, comprometida con el duque más poderoso de México. Los columnistas de chismes agotaron sus suministros de tinta. Los salones de la colonia Roma bullían de especulación, indignación y la furia particular de las madres que habían gastado miles de pesos presentando a sus propias hijas, solo para ser eclipsadas por una mujer de seda gris que ni siquiera había sido presentada oficialmente esa temporada. «Es un ultraje», declaró la condesa de Orizaba, que había gastado 800 pesos solo en el guardarropa de su hija. La chica Pimentel no tiene conexiones, ni fortuna, ni belleza de la que hablar. ¿Qué puede ver en ella? Lo que él veía, por supuesto, era todo lo que la condesa no podía, porque la condesa, como el resto de la sociedad, había sido entrenada para mirar las superficies, y Alejandro de la Vega había pasado su vida mirando debajo de ellas. Pero fue la venganza de Alejandro sobre la familia Pimentel lo que demostró exactamente qué tipo de hombre era. Y fue el tipo de venganza que no llegó como una tormenta, sino como el invierno, lento, inevitable e imposible de sobrevivir. Comenzó con las finanzas. En 15 días, don Ricardo descubrió que sus deudas habían sido misteriosamente compradas, no perdonadas, sino retenidas. Cada peso que la familia debía a comerciantes, modistas, al propietario de la casona de la calle Orizaba, todo pertenecía ahora al duque de Montebello. Doña Violeta descubrió que su crédito en todas las tiendas de moda de la Ciudad de México había sido repentina e inexplicablemente revocado. Cuando intentó encargar nuevos vestidos para Georgina y Leticia en la casa de Madame Beauchamps, la propietaria que había vestido a las hermanas Pimentel durante 3 temporadas a crédito que ya estaba peligrosamente extendido, le informó con exquisito pesar que se requerirían nuevos términos, pago en efectivo por adelantado. El mensaje era claro. El duque de Montebello ahora controlaba la existencia financiera de la familia Pimentel y ejercería ese control con la precisión de un cirujano y la piedad de un halcón. Luego se ocupó de Georgina. Invitó a la señora Villarreal a tomar el té y entre bocadillos de pepino servidos en porcelana de Sèvres, presentó con calma la evidencia del engaño de Georgina, la carta falsificada, el análisis caligráfico que su secretario había compilado, el recibo de la papelería de la Avenida Madero.
3 testigos que habían visto a Georgina visitar las oficinas de la señora Villarreal, y una declaración firmada de la muchacha de la cocina de los Pimentel, confirmando que la señorita Georgina había pasado varias noches practicando la caligrafía de su hermana en el escritorio. La señora Villarreal, horrorizada por su propia credulidad, tachó el nombre de Georgina de sus libros. En el mundo de la temporada social, donde el respaldo de una casamentera era la moneda de la viabilidad matrimonial, esto era una ejecución social. Ninguna familia respetable consideraría una alianza con una mujer que había sido formalmente rechazada por Elena Villarreal por falsificación y fraude. Las posibilidades de Georgina de un matrimonio brillante, lo único para lo que había sido criada, se evaporaron como el rocío de la mañana. Luego se dirigió a doña Violeta directamente, en una cena en su propia casa, con toda la familia presente y los sirvientes despedidos. Su voz era conversacional, sus ojos no. La escondió, dijo. Tomó a una mujer de extraordinaria inteligencia y belleza y la convenció de que no valía nada. La vistió con harapos y le dijo que era sencilla. La borró de la familia como si fuera una mancha que hay que fregar. Hizo esto no porque a ella le faltara algo, doña Violeta, sino porque sus cualidades la avergonzaban a usted, porque su inteligencia resaltaba la ignorancia de usted, su honestidad exponía sus intrigas y su tranquila dignidad hacía insoportable la vanidad de usted. El rostro de doña Violeta era del color del papel viejo, sus manos temblaban en su regazo. ¿Cómo se atreve? No he terminado. La habitación quedó en absoluto silencio. Incluso las llamas de las velas parecieron quedarse quietas. Asistirá a la boda. Sonreirá. Le dirá a cada persona que le pregunte que está orgullosa de su hija mayor, y lo sentirá. O será lo suficientemente convincente como para que la distinción no importe. Y después de la boda, se retirará a la hacienda de Hidalgo con un ingreso administrado de 200 pesos al año. Ahora, quiero que entiendan lo que significaba esta sentencia. 200 pesos al año para una mujer soltera en el campo era una existencia perfectamente cómoda. No era el dinero lo que constituía el castigo. Era el exilio. La identidad entera de doña Violeta, su arribismo social, sus intrigas, su implacable campaña para infiltrarse en las altas esferas de la aristocracia, requería la Ciudad de México. Requería bailes, cenas, tarjetas de visita, la casona de la colonia Roma, la temporada. Sin la capital, doña Violeta no era nada. Era una mujer en una hacienda, escribiendo cartas que nadie de importancia leería, sin recibir invitaciones, sin asistir a eventos, convirtiéndose lentamente en lo mismo que había hecho a Clementina, invisible. Si me entero de que ha dicho una sola palabra desagradable sobre Clementina a cualquiera, nunca, por el resto de su vida natural, reduciré esa cifra a 100. Y si me pone a prueba más, la reduciré a nada, y descubrirá lo que se siente ser la mujer que nadie quiere. ¿He sido claro? Había sido claro. La boda se celebró en la Catedral Metropolitana, la iglesia de elección para los matrimonios de moda, donde las bancas estaban llenas con todos los nombres significativos de la sociedad mexicana. Clementina vestía de seda blanca, simple y elegante, sin más adorno que el collar de perlas que Alejandro le había dado la noche anterior con una tarjeta que decía simplemente «Real siempre». Caminó por el pasillo del brazo de su padre. Don Ricardo, que nunca la había protegido de la crueldad de su madre, pero que lloró abiertamente al entregarla, quizás comprendiendo por fin lo que no había logrado ver durante 23 años. Y en el altar estaba Alejandro, sin sonreír, porque las sonrisas todavía eran raras en este hombre, pero mirándola con esos ojos grises que contenían todo lo que su rostro no mostraría. Y ella supo,
con la certeza de una mujer que había pasado su vida leyendo salones, que esto era real. Se pronunciaron los votos, se firmó el registro, y cuando Alejandro la besó, un beso breve y controlado que, sin embargo, llevaba el peso de 12 años de búsqueda, la congregación contuvo la respiración colectivamente, porque incluso los más cínicos entre ellos podían sentir la gravedad de lo que estaban presenciando. Ahora, es importante entender lo que significaba el matrimonio para una mujer en el México de 1884. Bajo las leyes de la época, en el momento en que una mujer pronunciaba sus votos matrimoniales, legalmente dejaba de existir como persona independiente. Su propiedad se convertía en la propiedad de su esposo. Sus ingresos se convertían en los ingresos de él. Incluso sus hijos le pertenecerían a él, a los ojos de la ley. Cuando Clementina se paró en ese altar, no solo estaba eligiendo un esposo, estaba renunciando a su existencia legal. Pero Alejandro de la Vega, en un gesto que sorprendió incluso a sus abogados, había redactado un acuerdo matrimonial que otorgaba a Clementina el control de su propio dinero, su propia propiedad y sus propias decisiones, un acto casi sin precedentes que demostraba precisamente cuánto la devoción de este hombre estaba arraigada no en la posesión, sino en el respeto. Pero fue la biblioteca lo que la quebró. El Palacio de Montebello era vasto, 200 habitaciones, terrenos que se extendían hasta el horizonte en todas direcciones, un personal de 60 personas cuyos nombres Clementina estaba decidida a aprender antes de que terminara el mes. Alejandro le dio el recorrido completo en su primera mañana como marido y mujer, observando su rostro con la intensidad silenciosa de un hombre que cataloga cada reacción. Quedó impresionada por la galería, con sus Velázquez y Murillos colgados en marcos dorados que atrapaban la luz de la mañana. Quedó encantada por el invernadero con su techo de cristal y los limoneros que había importado de Italia. Estaba abrumada por la escala pura de una vida que nunca había imaginado ocupar, una vida medida no en salones modestos y vestidos remendados, sino en pasillos de mármol y habitaciones que parecían extenderse para siempre. Y entonces le dio una llave. Una pequeña llave de latón de apariencia corriente, cálida por haber estado en su palma. La colocó en su mano y cerró los dedos de ella alrededor de la llave con ambas manos suyas, y el gesto, tan cuidadoso, tan deliberado, tan cargado de significado, le hizo un nudo en la garganta antes de que supiera siquiera qué habría. «El ala este», dijo, «tercera puerta a la izquierda». Caminó sola por el pasillo. Él no la siguió. Comprendió, quizás mejor de lo que nadie podría haberlo hecho, que algunas revelaciones requieren soledad, que algunos regalos son demasiado grandes para ser recibidos en compañía. La habitación detrás de la tercera puerta era una biblioteca. No la biblioteca formal de la casa principal, con sus colecciones encuadernadas en piel, compradas por metro, y globos terráqueos decorativos que nadie había girado jamás, sino una biblioteca privada. Su biblioteca, construida para ella. Estanterías de roble cálido del suelo al techo, un ventanal con vistas al jardín de rosas, un escritorio posicionado para recibir la luz de la mañana, una chimenea ya preparada con leña de manzano que perfumaría la habitación con dulzura cuando ardiera, un sillón de lectura tapizado en terciopelo azul profundo, el color exacto del vestido que él le había comprado, una lámpara con pantalla de cristal verde, un juego de escritura con plumas nuevas y tinta fresca, y en las estanterías cada libro que ella había mencionado querer leer: Wollstonecraft, Shelley,
Byron, artículos científicos de la Academia Nacional de Ciencias, panfletos políticos que la alta sociedad consideraba inadecuados para las mujeres, historia, filosofía, novelas en francés e italiano, cada uno. ¿Cómo? Su voz se quebró. ¿Cómo lo supiste? Escuché, dijo él simplemente. Escuché cada palabra que dijiste y la recordé. Ahora quiero que entiendan por qué esto importa. En un mundo que le había dicho a Clementina que sus pensamientos no eran bienvenidos, sus opiniones inadecuadas, su inteligencia un defecto que debía ocultarse, este hombre le había construido una habitación que decía: piensa, lee, sé exactamente quién eres. Construí esto para la mujer que ya eras, no para la mujer en la que el mundo quería que te convirtieras. Clementina se volvió para mirarlo. Las lágrimas corrían por su rostro y no intentó ocultarlas. 3 años, dijo. Alejandro se quedó muy quieto. ¿Qué? Estos libros, algunos están descatalogados, otros se publicaron en el extranjero. El de Wollstonecraft es una primera edición. Solo hay 12 copias conocidas en el país, y lo sé porque yo misma he buscado una. No reuniste esta colección en las semanas desde que nos conocimos. Lo miró con ojos que lo veían todo. La mujer que había observado el mundo desde detrás de los pilares, que podía leer una negociación matrimonial en la inclinación de un abanico, que no se perdía nada y perdonaba menos. ¿Has estado coleccionando estos durante años? Antes de la casamentera, antes del baile, antes de que pronunciaras mi nombre. ¿Cuánto tiempo, Alejandro? ¿Cuánto tiempo has sabido de mí? El silencio que siguió fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Afuera, una lechuza llamó en la oscuridad. El fuego crepitó y se asentó, y el duque de Montebello se paró ante su esposa con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. No control, no compostura, no la cuidadosa máscara de un hombre que permitía que el mundo viera solo lo que él elegía. Algo crudo, algo expuesto, algo que se parecía notablemente al miedo. 3 años, dijo. El aire abandonó sus pulmones. Te vi por primera vez en la